Nuestro viaje de hoy por Roma nos llevará a través del mar hasta sus puertos y de allí a sus calles. A lo largo de la costa italiana había muchos puertos hospitalarios e inhospitalarios, así como muelles y ríos navegables. Los diversos tipos de puertos incluyen radas, puertos naturales con bahías y promontorios que se extendían para encerrar grandes cantidades de agua, puertos construidos por mano humana con grandes moles que se proyectaban de lado a lado del mar o por medio de grandes basamentos que se excavaban artificialmente. Si bien algunos puertos eran de uso exclusivo del ejército, la mayoría terminaron siendo empleados de forma comercial. Se contabilizan en tiempos romanos, tanto en las costas del Mediterráneo como en el Mar Negro, un total de 1000 puertos. La construcción de puertos fue ya ampliamente avanzada en tiempos griegos y los cartagineses probablemente construyeron el primero de estos de forma artificial, excavando sus bases de tierra adentro en vez de penetrando el mar. La construcción de puertos fue un elemento muy importante para la red de comunicaciones y jugó un papel vital en la estabilidad y el éxito del imperio. Los puertos empleaban en su construcción gran cantidad de madera y tierra para la conformación de muelles, a más de cemento hidráulico para las bases subacuáticas, una verdadera innovación romana. Por otro lado, había dos máximos problemas que afectaban a todo puerto antiguo: los depósitos de sedimento en las bocas de los ríos, que provocaban incluso que el puerto fuera inservible, y los depósitos de sal causados primordialmente por la construcción de malecones que se proyectaban hacia el mar. En sentido de paliar estos males, resultaba imprescindible el drenado para mantener la suficiente profundidad en el canal del mar abierto hacia el muelle. Dos serían los puertos más sobresalientes de la antigua Roma. Primero Ostia, en la desembocadura del Tíber, y Brundicio, hoy Brindisi, puerto del mar Adriático, y vínculo con el Mediterráneo oriental. Situado en la ciudad homónima al sudeste de Italia, y a orillas, como he dicho, del Adriático, a la entrada del canal de Otranto, propiamente en tierras de la entonces designada Magna Grecia, estaba Brundicio. Brundicio fue fundada por los mesapios, pero pasó al poder romano en el año 266 a.C. Su magnífica situación frente a las costas griegas y en la boca oriental del Mediterráneo, sus abundantes pesquerías y su vínculo con la capital por la vía Apia lo convirtieron en escala obligatoria de mercancías y viajeros, aun cuando en principio, como muchos otros, fue un puerto militar. Ostia fue la pequeña ciudad italiana erigida en el siglo IV a.C. en la desembocadura del río Tíber. Apenas una aldea de pescadores, pero fue el primer puerto de Roma, nacido por la necesidad de surtir de víveres a la capital. La ciudad fue fortificada en el año 250 a.C. 3 siglos después, Floro escribía: entonces Anco Marcio rodeó con una muralla el recinto y conectó al Tíber con la urbe por un puente que corre entre ellos. Y en el mismo lugar en que el mar y el río confluyen, instaló la colonia de Ostia. Ya entonces era claro, previendo en su ánimo, que se convertiría para la ciudad en aquel albergue de todas las riquezas del mundo así y suministro marítimo. Pero Ostia como ciudad irá creciendo al ritmo del tráfico marino y para el siglo I después de Cristo ya ocupa toda la ribera izquierda del Tíber. Como toda ciudad romana, contará con un plano de dos arterias principales: el Cardo Maximus, que corre de norte a sur, y el Cardo Decumanus, que corre de este a oeste y corta perpendicularmente al otro. Las calles rectas dibujan una cuadrícula regular, pero que en el caso del puerto se ven bordeadas de almacenes que se extendían a lo largo de la ribera tiberina. A ambos lados, la ciudad de Ostia se ve rodeada de marismas, pero los campos cubrían la orilla derecha del río.
El tráfico en Ostia creció paulatinamente y llegó un momento en que fue tan importante que no bastaba para asegurar el abastecimiento de Roma, por entonces en plena expansión demográfica, y llevó al emperador Claudio a crear un segundo puerto, el Portus, a 3 kilómetros al norte de Ostia, empleando para ello cimientos de un gran navío que transportó un obelisco egipcio para Calígula. El problema fue que el puerto fue situado en una laguna y estaba muy expuesto a las inclemencias del tiempo, por lo que llevó a la construcción de un tercer puerto, ahora por el emperador Trajano, esta vez más abrigado, y lo comunicó con el Tíber por medio de un canal, la Fossa Traiana. El puerto tenía 200 metros y una forma hexagonal. El nuevo puerto, con grandes instalaciones y depósitos, contaba con el espacio adecuado para maniobras de carga y descarga. Dichos puertos recibían el tráfico de muchos barcos de diverso calado. Las embarcaciones romanas mayores se caracterizaban por una proa redonda y abultada y una popa mucho más realzada, aunque había algunos barcos más simétricos, y en los buques de guerra la roda de la proa llevaba un espolón puntiagudo. Los diversos perfiles tenían razón de ser en acuerdo con necesidades técnicas. Por ejemplo, esas popas realzadas más allá del casco permitían el acceso a puertos de mando lo más atrás posible, ya que en esa época un navío se conducía con 2 timones laterales a manera de enormes remos. La mayor parte de los barcos tenía una medida de 15 a 37 metros de eslora y una capacidad de 150 a 300 toneladas, aunque se conocen modelos más austeros. En tiempos imperiales se construyeron barcos excepcionalmente largos para cargas especiales como el trigo o los exóticos obeliscos traídos de Oriente. Uno de tales navíos hubo de anclar en el Pireo debido al mal clima, y las fuentes griegas nos refieren medía 55 metros de eslora y 13 metros de profundidad, con una carga de 1.300 toneladas de grano. Estos navíos de gran calado llegaban procedentes de Egipto al puerto de Puteoli, en la bahía de Nápoles, y de allí, en barcas más pequeñas, se dirigían a Ostia para luego remontar el Tíber hacia la urbe. La navegación en tiempos romanos se llevaba a cabo de día, empleando puntos de referencia en tierra y la dirección del viento. De noche se observaban las estrellas. Dato curioso, no ha sobrevivido ningún mapa, aunque es muy probable que hayan existido. Al respecto, sí conocemos textos como periplos, que contenían información sobre ríos, puertos, distancias entre los pueblos y sitios donde el agua fresca fuera accesible. Los barcos medían la profundidad del mar con pesos de sondeo o cables de línea. Un cable atado con un peso o sin él era arrojado de la borda a fin de descubrir una depresión o una cama de sedimentos. Los romanos ya se comunicaban entre sí o con la costa por medio de banderas de señales. La navegación se suspendía en invierno, el llamado mare clausum, del 12 de noviembre al 10 de marzo, e incluía 2 etapas inciertas de tormentas repentinas y visibilidad reducida, del 10 de marzo al 27 de mayo y del 14 de septiembre al 11 de noviembre. El resto del año era propicio. Durante la declaración del cierre de la navegación, tan solo pequeñas naves de cabotaje recorren los puertos. Los puertos llegaban a contar con un faro. Ya desde tiempos helenísticos se había elevado el famoso edificio en la isla alejandrina de Faros, que le dio nombre, y medía 100 metros. La luz se producía por un gran fuego en la base que era reflejado por espejos de bronce hasta la cúspide del edículo, y ello intensificaba la luz. Dicho modelo fue seguido por los romanos, aunque en menor escala, y Ostia contaba con uno construido por el emperador Claudio. Una vasta cantidad de madera y carbón era empleada como combustible, si bien se empleaba igualmente excremento animal endurecido. Merced a las monedas que los representan y los mosaicos,
También parece que algunos de dichos faros tenían luz en su parte superior, mediante braseros, y el combustible fuera traído por escaleras o rampas exteriores. Lo pintoresco del puerto de Ostia era su flota de barcos mercantes, los navis oneraria. Para aligerar o descargar en el mar los enormes buques que no podían cruzar el puerto con sus remos desplegados, y para remontar las mercancías a Roma, Ostia estaba dotada de una flota de barcazas entre 10 y 15 metros de largo y 3 metros de ancho, gobernadas a remo o arrastradas a tierra por medio de cables, la conocida cirgada, las cuales surcaban el puerto y el Tíber. Hay que recordar que muchos ríos son navegables y al menos remontados por medio de cirgadas. Ríos y canales eran empleados tanto por fuerzas militares como por civiles. Los canales eran empleados también para el drenado de inundaciones y el control de la crecida del río, por lo que los romanos abrieron muchos de ellos y dejaron otros a medio construir, puesto que requerían de gran mantenimiento e incluían a veces esclusas, barreras, compuertas y vertederos. Los pequeños botes que recorrían los ríos, las naves cordicariae, eran pequeños navíos que remontaban el río y sus bancos propulsados por remos o por mulas que tiraban de ellos desde la orilla. Otras muchas naves pequeñas recorrían los ríos, entre ellos Scaphae, Lintres y Lenunculi. Gremios de remolcadores operaban en los ríos para el transporte de carga, los nautae. Algunos estaban asociados a ríos particulares, como los nautae drucentici, remolcadores del río Druencia, en la región nabornense. Pero el más poderoso de estos gremios estaba en Francia con base en Lyon, navegando los ríos Rin y Sena. Los nautae cordicariae operaban en el Tíber. Caso curioso son los utriculari, los vejigueros, como podríamos traducir, que transportaban en grandes botes de piel inflable las mercancías o en dichas vejigas movilizaban líquidos flotando en el río. Los bienes que arribaban al puerto eran descargados de los barcos por estibadores, embaritarie, pero el tráfico era controlado por un capitán del puerto, un romano perteneciente al orden ecuestre, de edad y con experiencia, dotado de gran autoridad. Él administraba y organizaba el atraque de las naves y la salida de los barcos, aseguraba el aprovisionamiento y sus reparaciones. Se encargaba de comprobar los cargamentos en el momento de su descarga y supervisaba el mantenimiento de las grandes estribas. Y para ello se rodeaba de diferentes empleados, de contables, de medidores y verificadores, y por supuesto de los gremios de estibadores que temblaban ante su autoridad. Ello porque 600 soldados estaban bajo su mando y se ocupaban de mantener el orden. Tan rigurosas medidas se entienden al notar las cantidades de mercancía que transitaban en Ostia durante 8 meses, 800 toneladas, de las cuales la mitad eran de trigo. De marzo a noviembre se registraban 12.000 movimientos de barcos. Los estibadores, vestidos regularmente con un simple taparrabo, descargaban los sacos, cajones o ánforas y los transportaban hacia los depósitos. Los fardos más pesados eran movilizados sobre troncos redondos y su paso era lento. El pago por todo esto se hacía a destajo. Los transportadores eran esclavos provenientes del Sudán, Galia, Egipto o Dacia, y en aquella Babel solo se comunicaban por gestos y solo respetaban la fuerza. Caso particular son los bomberos de Ostia. En el año 6 a.C., Augusto instituyó el cuerpo de 7.000 libertos repartidos en 7 cohortes con la misión de combatir los incendios en Roma y velar al propio tiempo por la seguridad de la ciudad. De forma inmediata, Ostia recibió en guarnición una semicohorte, 500 hombres,
como bomberos vigilantes, pues los almacenes y el puerto mismo necesitaban protección. Empero, no será sino hasta el año 132 después de Cristo, en tiempos de Adriano, que se contará con un cuartel de bomberos, erigido sobre el emplazamiento de edificios derruidos de época de Claudio. Contaba con almacenes para el material, alojamiento para los hombres y un patio rectangular. A las oficinas se accedía por la entrada del fondo frente a un pórtico. Los bomberos de Ostia se repartían en diferentes grupos de especialistas. Los sinfomari, que llevaban y maniobraban las bombas. Los aquari, que vigilaban la conducción del agua. Los kentonari, encargados de las prendas de lana impregnadas de agua y vinagre, llamadas kentones, que servían para extinguir el inicio de un foco. Los emitulari, que disponían las colchas y colchonetas empleadas para que las personas saltaran por las ventanas, y los sibaquiari, encargados de la iluminación cuando era de noche, y por supuesto contaban con un médico auxiliar. Los bomberos poseían bombas contra incendio provistas de mangueras de tripa animal. En comparación, no conocemos muy bien el traje de protección de estos hombres, pero al parecer se integraba por un pequeño peto con campanillas. Lejos del ruidoso puerto y sus ajetreos, apartada por igual del Tíber y en el corazón de la ciudad portuaria, rodeada de un pórtico, estaba la hermosa plaza rectangular de las corporaciones. Allí despachaban las 54 agencias marítimas y de armadores. Allí se tramitaban las transacciones comerciales de todo el puerto de Ostia. Cada cual comerciaba con un país, con una región o con un puerto en particular, por lo que frente a cada agencia, en el suelo y por medio de un mosaico, se informaba al cliente de las regiones a las que servían. Cada agencia tenía también su responsable, el negotiator, ayudado por un secretario, y no necesariamente eran romanos, y él disponía de los registros y las órdenes que se transmitían por medio de escritos y firmas. Cada agencia poseía también sus propios buques, capitanes y tripulaciones, aglutinando así el papel de armadores y agentes de importación-exportación, gestionando los trámites aduaneros y asegurando el transporte hasta su destino. Un capitán de barco gozaba de la exención de impuestos, pero en contrapartida no podía abandonar su oficio y era responsable absoluto de su cargamento, y será procesado en el momento en que falte la más mínima mercancía. Los mercatores eran los comerciantes, que con ciertas comodidades se dedicaban al transporte de productos y que en ocasiones eran empleados por los negociadores con todo y su tripulación y gremio de remolcadores. Las mercancías provenían de las más distantes regiones que se fueron expandiendo junto con el imperio. Las rutas comerciales alcanzaban China, Escandinavia y el Atlántico, e incluían algunas famosas como la conocida Ruta de la Seda. Los registros chinos nos revelan que algunos comerciantes romanos alcanzaron Malasia, Java y Vietnam, todo ello bordeando China. Las dos más conspicuas rutas comerciales a Roma eran las que traían productos del Océano Índico y aquella que proveía el trigo desde Alejandría. Roma pagaba sus mercancías con oro y plata y con monedas romanas que han sido encontradas en Afganistán, África, India e Indochina. Ello porque exportaban bienes como joyería, gemas, cristal, vestidos, ámbar, coral y púrpura. Pero importaban alimentos y materiales de construcción, así como productos semifacturados. El tráfico entre Roma e India fue a gran escala e incluía especias, perfumes, sedas, algodón, acero, ciertas medicinas y piedras preciosas.
Algunas, de hecho, llegaban desde China e Irán. Todos estos productos generaban un impuesto que fue creado por Augusto, el portorium. Podía ser cobrado en aduanas o en las fronteras de grandes ciudades, o bien en los cruces importantes de caminos o puentes, e iba entre el 2 y el 2.5% de la mercancía. No hay que entenderlo como un medio de regulación del tráfico, sino como una fuente de ingresos públicos, y estaba íntimamente ligado a la red de transporte. Obviamente que el tráfico que más generaba dinero era aquel que venía de Oriente. Todos los bienes debían declararse, si bien algunos productos estaban libres de impuestos, como animales y vehículos, aquello que fuera a parar a las arcas estatales o al emperador, así como los equipos militares. La recolección se llevaba a cabo al principio en puestos vigilados por soldados y dirigidos por un oficial, los llamados stationes, verdaderas aduanas. Después, la recolección fue realizada por personal civil y ello dio pie al fraude. Señalan los Atkins. Bajo Tiberio, el imperio fue dividido en 5 aduanas distritales y los ingresos eran pagados al fiscus, no al aerario. Los oficiales de aduana eran generalmente situados en lugares determinados por factores geográficos, y algunas veces recibían nombres como ad portum y ad publicanos. Lugares ricos en productos como Palmira se hicieron considerablemente ricos. Pasemos ahora a los barrios, las calles de Roma. Roma no se parece a nada. Por ello fue el ámbito de vida por excelencia de sus habitantes, porque todos quisieron vivir en ella, porque fue la ciudad. Ninguna urbe moderna puede igualársele. Debería ser una combinación de todas las más notorias de América y Europa. Pero también no se parecía a nada porque no tuvo un plano inicial, ningún urbanismo concertado que estructurara un poco la acumulación de casas, de hombres y de actividades ya comerciales, ya políticas, ya religiosas. Porque no tenía ninguna plaza central de la que partieran arterias principales, tan solo una multitud compacta de estrechas callejuelas. Formaque urbis sit occupata magis, quam divisia similis, esto es, y el aspecto de la ciudad fuera por su ocupación más que por la similitud en su distribución. Cito a Florence Dupont. Roma es informe o multiforme. Todo en ella se mezcla: los dioses y los hombres, los depósitos y los templos, los parques y los sórdidos inmuebles, grandes espacios deshabitados, y en otros puntos un increíble amontonamiento. El juez actúa al lado del carnicero. Los nómadas duermen en las aristocráticas escalinatas del templo de Castor. Dudosos negocios rodean las mansiones principescas. Los santuarios sirven de bancos y los lupanares se instalan bajo las arcadas de los edificios públicos. Aquí y allá un edificio derrumbado, los restos calcinados de una casa, monumentos en construcción, un templo recién revocado que acaba de restaurarse, o también un principesco palacio que su rico propietario hace recubrir de placas de mármol. Aquel caos tenía una razón que los romanos, siempre celosos de su pasado, atribuían al incendio de los galos allá por el siglo IV a.C. Para reconstruir pronto Roma, se autorizó que los habitantes tomaran piedras de donde las hallaran, a condición de terminar sus construcciones al cabo de un año. En su precipitación, los constructores no respetaron ninguna alineación y nadie se cuidó de establecer los lindes de propiedad del vecino con los suyos. En todo sitio disponible se construyó invadiendo terrenos o calles con sus casas. Lo cierto es que, como ya ocurría en Atenas, también en Roma la antigüedad de la ciudad había sido la causa primera de aquel desorden que se veía incrementado, porque la urbe no dejaba de crecer y de reconstruirse sin cesar, y siempre, hasta tiempos imperiales, sigue reinando el mismo desorden, puesto que también padece destrucciones crónicas.
No se necesita un ejército invasor para que la ciudad sufra un incendio que se propagara por la misma estrechez de las calles y sus casas contiguas, y ello sin contar con los terremotos, al menos un par de ellos por siglo. ¿Y qué decir del Tíber, que se desbordaba e inundaba regularmente los barrios bajos? También debemos entender que este desorden es parte de los rasgos característicos de la mentalidad romana que procede por acumulación. Roma acumula varias ciudades, la de los dioses, la del poder, la del comercio. Acumula hombres, templos y riquezas. Cada una de estas Romas posee su estructura, sus puntos focales, su delimitación. El pomerium, trazado por el fundador y centro sagrado, perímetro santo que rodea la ciudad y donde se prohíbe edificar, no coincide con el muro que levantó el rey Servio Tulio, o la colina del Aventino está excluida del pomerium pero dentro de la muralla, o el Esquilino y su cementerio para pobres, o el Tíber y sus márgenes, sitios exentos también de la santidad primigenia, pero que también eran Roma. Ahora bien, el piadoso romano se pasa la vida yendo de un sitio sacro a otro, de un dios a otro, cambiando de regla de conducta con cada tránsito. El politeísmo posee también un sentido espacial. Las acciones vitales como la labranza, la comida, la guerra o el amor son maneras de reconocer a los dioses, y el romano los trae a su vida al cumplir las actividades que cada deidad preside y presenta. Pues toda acción está bajo la garantía de un dios, por insignificante que sea, y debe hacerse dentro del espacio propio de esa divinidad, pues no hacerlo es caer en impiedad. Por ello, es profanación hacer el amor al aire libre, o en un bosque, o sobre el césped, pues se profana el espacio de Venus, que prefiere la oscuridad de la habitación y la tenue romántica luz de un candelabro. No se puede penetrar en Roma con un ejército, porque Marte es el dios violento del exterior que no debe profanar la ciudad que pertenece a Júpiter. Pensamiento primitivo y campesino, todo ello fue en lo que se basó la realización de la ciudad llamada a convertirse en la más grande de la antigüedad. Plinio el Viejo especula sobre el desarrollo de la urbe y nos deja constancia de que durante el tiempo de los censores Vespasiano y Tito en el año 73 después de Cristo, se midió la ciudad y ocuparía poco más de 60,000 pasos, unos 85 kilómetros, y concluye: Nullius urbis magnitudimen in toto orbe potuisse ei comparari. Esto es, ni puede haber en todo el orbe ninguna ciudad más grande que se compare. Grandeza cuantitativa, pues la red vial surge de elementos desproporcionados entre sí, que se pierden en una inextricable maraña de callejas sembradas de edificios que solo agravaban el problema. Anarquía de calles sinuosas y torcidas que eran también el símbolo de la masa popular que las habitaba y amaba. Cuando Nerón trató, luego del infierno del año 64 después de Cristo, llevar a cabo una mejor urbanización, si bien no dejaba de soñar con un espacio para sus nuevos palacios, la misma plebe se rebeló y tuvo que darles unos chivos expiatorios para su frustración: los cristianos. Las calles de Roma se dividen en tres categorías: los itinera o caminos peatonales, los acti o caminos para carros, y las viae, propiamente avenidas en las que podían cruzar dos carros o ir a la par. En la ciudad, solo dos podían ostentar el citado apelativo de vías dentro de los límites de la muralla republicana: la Via Sacra y la Via Nova, que atravesaban y recorrían el foro, pero cuya insignificancia aún puede sorprender. Las verdaderas vías, como ya vimos, eran aquellas que partían de la muralla de la ciudad hacia las diferentes regiones de Italia. El resto de las calles en Roma eran las Vici. No alcanzaban siquiera la anchura mínima de 4,80 metros.
Muchas eran propiamente pasajes, angiportus, o senderos, semitae, con una anchura regular de casi 3 metros, y ello a fin de que los habitantes pudieran construir balcones. Las calles no solo eran estrechas, sino también zigzagueantes, y subían y bajaban de acuerdo con la disposición de las famosas colinas. Por ello las llamaban clivi o rampas, clivus capitolinus, clivus argentarius. Generalmente, las calles romanas estaban sucias por los desperdicios que se arrojaban desde las casas y se combinaban con el lodo en tiempos de lluvia, pues no estaban pavimentadas. Consta en la conocida como Tabla de Heraclio que César instaba a los propietarios de edificios que bordeaban la vía pública a que limpiaran la zona correspondiente a sus muros y su puerta principal, y al edil encargado de la jurisdicción del barrio a paliar eventuales carencias, encargando esta tarea a un licitador elegido en concurso público al que habría que pagar un precio fijado de antemano en una subasta pública. Advierte a los que transgredan la ley que serían sancionados a cubrir la cuantía de estas prestaciones más un cargo por la mitad de la multa, al menor descuido. En el edicto suena bien, pero el procedimiento entrañaba demoras de al menos 10 días que la mayoría de las veces lo hacían ineficaz. Nótese que el Estado no pretende en ningún momento ocuparse de la limpieza de las calles, como ocurre hoy en día, pues sería impensable para un romano que aquél se encargara de lo que compete a los ciudadanos. Los magistrados, por más celosos que fueran de sus responsabilidades, también como hoy no podían garantizar las condiciones de higiene con que soñaba el dictador. Finalmente, tampoco como hoy, todas las calles pudieron ser dotadas de aceras o empedrarlas, tal como César había dispuesto. Sería hasta tiempos de los Flavios en que todo cambiaría, o al menos eso nos cuenta Marcial. Se había apoderado de la ciudad entera el buhonero temerario, y ningún dintel se mantuvo en sus propios límites. Has ordenado, Germánico, que crecieran los pequeños barrios, y lo que antes había sido una senda se convirtió en una avenida. No hay ninguna pilastra rodeada de botellas encadenadas, ni se obliga al pretor a ir en medio del barro, ni una navaja se saca ciegamente en medio de un gran gentío, ni negra freidura ocupa toda la calle. Barbero, tabernero, cocinero o carnicero respetan sus propios umbrales. Ahora es Roma, antes era una gran tienda. Dice Carcopino que las calles romanas no distaban muchos de los zocos de cualquier bazar oriental, pero luego de leer a Marcial, hasta podemos recordar nuestras propias calles de puestos callejeros o puestos establecidos pero que invaden las aceras. Ahora, una gran diferencia entre el hoy y el ayer romano es que las calles, a excepción de las más importantes, carecían de nombre y se les indicaba solo como la calle que lleva a o expresiones semejantes. Incluso aquellas que portaban un nombre eran tan largas que su sola mención no favorecía a precisar un lugar o a encontrar una dirección. Y a ello se agregaba las precisiones como en la vía sacra, bajo la Velia, donde está el templo de Vicaporta. Pero no siempre era así. Sabemos que Ennio, el poeta, vivía en el Aventino, pero nada más. Incluso podían ser expresiones más imprecisas, como a la entrada de, en el primer trecho, en el centro de, y se agregaba el barrio conocido. Si la calle tenía una pendiente, se decían frases como en el punto más alto o donde termina la pendiente. Los textos e inscripciones nos refieren indicaciones como esta. Justamente en el punto en que se baja al foro desde el Palatino. ¿Cuál era el punto? ¿Quién sabe? Veamos un ejemplo en Terencio. Ciro y Demea hablan. Pero no sé el nombre de aquel hombre, pero conozco el lugar donde puede estar. Di pues el lugar.
¿Conoces el pórtico ese en el mercado, hacia abajo? ¿Cómo no lo iba a conocer? Deberás pasar derecho por la plaza, hacia arriba. En cuanto llegues allí, hay una cuesta hacia abajo. Deberás seguir por esta. Luego hay un pequeño santuario a esta mano. Allí cerca hay un callejón. ¿Por dónde? Allí donde también una gran higuera silvestre está. Ah, entendí. Por allá deberás seguir. Ciertamente ese callejón no está abierto. Por Hércules, es cierto. Bah, entiendes que yo soy hombre, me equivoqué. Regresas de nuevo al pórtico. Por este irás mucho más pronto y es menor el rodeo. ¿Conoces la casa del rico Cratino? ¿La conozco? En cuanto la hayas pasado, a la izquierda, derecho por esa plaza. En cuanto llegues al templo de Diana, seguirás a la derecha. Antes de llegar a la puerta, cerca de la pila misma, hay una pequeña panadería y enfrente un taller. Allí está. Aunque con un innegable sentido cómico, reconocemos la dificultad de ofrecer una dirección en Roma, y siempre era aproximada. Excepto, claro está, de que un personaje fuera tan reconocido que el mismo nombre de su casa fuera una referencia exacta, como pasa aquí con el tal Cratino. Empero, seguía siendo una dirección poco exacta, prefiriéndose la explicación de una vecindad con puntos de referencia. Dichos puntos referenciales nacieron del alma del pueblo, producto de un plebiscito tácito que las creó y las mantuvo. Por ello, encontramos diferencias que provienen del pasado agrícola. Se cita las cabezas bueyes, capita búbula. Sabemos que por allí nació Augusto. Están las gallinas blancas, Gallinae albae, o las cigüeñas que clavan el pico, Ciconia enixae. Otras referencias hacen extrañas marcas geográficas o mitológicas. Está Caput Africae, o cabeza de África. La cabeza de Gorgona, Caput Gorgonae. Hay referencias urbanas como Decem Tabernae, las 10 tabernas, o Duodecim Portae, las 12 puertas, o incluso de referencias históricas como la enigmática Vigueta de la Hermana, Tigilum Sororium, que explicábase por la leyenda de la hermana de los Horacios. Los puntos de referencia podían ser estatuas, columnas, templos, edificios públicos, graneros, cuarteles, pórticos, bosquecillos sagrados y jardines. Tales sitios eran imprescindibles si se buscaba una dirección o se iba a encontrar con alguien. La brújula de la ciudad. En ocasiones esas referencias se hacían tan populares que terminaban por designar a la calle, o incluso a todo el barrio. Sin embargo, dado que en Roma hubo monumentos tan semejantes u homónimos, se les fueron agregando determinaciones que paliaran la ambigüedad. Una cosa era ir al santuario de Fortuna Fortis si se agregaba parte cerca del Tíber, por fuera de la ciudad de Roma. Muy bien, continuaremos nuestro tránsito por Roma en la siguiente clase.